Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos hoy para hablar un poquito de la infidelidad. Es un tema complejo que necesita mucho tiempo, mucha observación. Y hoy voy a entresacar los puntos, digamos, más comunes a las infidelidades. Entonces, lo primero que hay que considerar sobre infidelidad o sobre separación es que forman parte del destino. Forman parte del destino de uno. Y como son dos en la pareja, se transforma en el destino del otro también. Y cuando constelamos el hecho de la infidelidad o de la separación, podremos ver que muchas veces el que tenía esa separación o esa infidelidad en su destino no es el que se creía. Por lo tanto, hay que pensar que allí no hay responsables, no hay culpables. Todo fue necesario. Entonces, luego es en el desenlace donde está la responsabilidad de cada uno, la visión más adulta, la capacidad de amar o de tener lucidez sobre uno mismo. Podemos observar que lo que prima en la persona, digamos, sobre todo en la persona joven que todavía no ha hecho mucho trabajo de crecimiento, es su fidelidad inconsciente a sus padres. E inconscientemente buscará ser fiel a sus padres, aunque sea a costa de su relación de pareja o de su felicidad de pareja. Primero, imitar, ser fiel, imitar a los padres, ser fiel a los padres. Aunque esto limite nuestra intimidad de pareja. Entonces, esto es lo primero. Luego hay traumas como el hecho de perder a los padres muy pequeño, que es como perder la célula esencial. Suele provocar separaciones posteriores si el trauma no ha sido integrado. Porque ese niño, convertido ya en adulto, va a reproducir lo que vivió de pequeño, perder su hogar. Y entonces el hogar que crea en algún momento, por fecha aniversario, por elementos un poco difíciles de definir, esa persona va a provocar una separación. Porque no se permite disfrutar más de lo que disfrutó con sus padres. Y entonces va a perder el hogar que había formado. Entonces, una de las formas de empezar a iniciar una separación, por ejemplo, es una infidelidad. Y luego, sin haber tenido traumas, podemos ver la repetición muy a menudo en fechas aniversario de cosas que ocurrieron a los padres, a los abuelos, dificultades de pareja. Bien. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque ese es el fondo, eso es la causa de las infidelidades y no se ve esa causa. Entonces, lo que sabemos gracias a la sistémica, a las constelaciones, es que el éxito en todo, en la vida, pero aquí el éxito en la pareja estable, armoniosa, viene del hecho de
tomar a los padres y en particular tomar a la madre. Sabemos que precisamente el éxito en nuestra vida provoca ese fluir de los diferentes aspectos importantes para nuestra vida. Tomar a la madre, incondicionalmente, totalmente independientemente de lo que vivimos con ella, independientemente de cómo fue, de su carácter, de lo que ocurrió. Solamente considerándola como la fuente de la vida, junto con el Padre. Pero el aceptar incondicionalmente a nuestro Padre tiene otros efectos muy benéficos. Pero el de tomar a la Madre tiene el efecto de poder conectar con el éxito en el amor. Independientemente de cómo haya sido nuestra madre. Eso es algo fundamental. De tal manera que la persona que no ha tomado a su madre va a buscarla en el resto de su vida, en sus parejas, que sea hombre o mujer, busca a su madre, sin darse cuenta. Podréis ver que pues, la mujer que no ha tomado a su madre podrá decir, oh, este hombre es tan protector, es tan generoso, o sea, con rasgos maternos, más que rasgos paternos. Pero el hecho es que hombre o mujer se enamoran de alguien que para su inconsciente representa a su madre. Al cabo de un tiempo descubren que no es su madre. Y se desenamoran. Entonces, si pueden, se separan y se vuelven a enamorar de otra. Y de otra. Y de otra pareja. ¿Vale? Y siempre con el fracaso, porque al cabo de un tiempo descubren que no es lo que buscan. Si las circunstancias lo permiten, se separan. Y si no, están juntos toda la vida como dos personas que no se quieren. ¿Vale? Y eso independientemente que seamos hombre o mujer. El que no ha tomado a su madre, busca a su madre en sus parejas. Don Juan descubre una, se enamora, pero en cuanto la descubre de verdad, se desenamora. Ya no es su madre. ¿Vale? Entonces, aquí hay un ejercicio fundamental, que es tomar a la madre, que os va a permitir fomentar el éxito en todos los aspectos de vuestra vida. Entonces, lo podréis hacer cuando queráis, o después de ver ese vídeo, o ahora, pausando la vídeo y hacéis el ejercicio que va a salir en pantalla, que se llama tomar a la madre. Y lo vais a encontrar en la página web, allí donde pone Brigitte, debajo pone ejercicios, y allí estará ese ejercicio de tomar a la madre. Y os vais a sentir distintos cuando hayáis hecho este ejercicio. Pensar que tomar a la madre, al padre, no se hace en un día. Hay una intención primera, fundamental, pero después es todo un proceso. Todo un proceso de renunciar a los reproches emocionales que tenemos con la madre, a las carencias. Todo un proceso de tomarla exactamente como es. Como un ser humano corriente. El que nos dio la vida. Bien. Voy a abordar ahora otro punto interesante
sobre la infidelidad. Una vez que uno ha tomado a la madre, no necesariamente se identifica con la pareja de los padres. Y si no hemos integrado la intimidad entre los padres, la intimidad sexual, la intimidad profunda entre los padres, no vamos a ser capaces de asumir, vivir la intimidad de nuevo con otro ser adulto. Y cuesta ver con respeto, con amor, con agradecimiento la fusión sexual de los padres. Mirar. Vuestros padres pueden haberse separado muy pronto. Podéis haber sido el fruto de una violación. Puede que la pareja de vuestros padres haya sido longeva y todavía siguen juntos. Lo que los define como padres, para nosotros profundamente, es el momento de la concepción. Entonces, se trata de ver con amor y con veneración, con profundo respeto, ese momento de la concepción, que es el momento en que nosotros empezamos, gracias a su abrazo. Es el salto cuántico que crean ellos con su fusión sexual. Y para nosotros, el resto de nuestra vida, nuestros padres son esos dos del momento de la concepción. Entonces, cuando integramos ese abrazo instintivo, sexual, que fusiona a esas dos personas, vamos a ser capaces de vivir la intimidad en la pareja. Y la intimidad es el nivel más elevado que podamos vivir en una relación. Y se debe haber integrado la intimidad de los padres. Aquí os propongo de nuevo otro ejercicio. Podéis pausar la vídeo para hacerlo y luego la retomáis. O lo hacéis después. Se trata del ejercicio que se llama ver a los padres como una unidad, como esa fusión de la concepción. Son uno. Para nosotros son uno. Para las demás personas son este señor y esta señora. Mi tío, mi tía, un señor y una señora. Para nosotros el hijo o la hija son mis padres, una única unidad. Vale. Muy bien. Y es importante poder decir, soy vuestra hija, soy vuestro hijo. O cuando hablamos de nuestros hijos. No es real decir, es mi hijo. Eso es falso, no es tu hijo. Es nuestro hijo. Mi hija, os presento a mi hija. No, ella no es tu hija. Ella es vuestra hija. Y eso da una fuerza a los hijos inmediata. Y nos vuelve más humildes. Y más unidos al padre o a la madre de nuestro hijo o de nuestra hija. Adelante con este ejercicio.
Otra cosa que tiene mucho que ver con la infidelidad es cuando uno se siente enamorado de papá o de mamá. Siente amor, atracción, amistad con uno de los dos y por el contrario siente celos, rivalidad, rabia, desprecio hacia el otro. Esto significa que esa persona ha reemplazado a una primera pareja, a la primera pareja pues, del que está enamorado. La primera pareja de la madre, o sea, el primer hombre de la madre o la primera mujer del padre. Y todo lo que estoy diciendo es válido para las parejas homosexuales. Entonces, rectificar para vuestro caso, se produce lo mismo. Necesitamos ver y amar a nuestros dos padres exactamente por igual. Entonces, si sentimos que hay una dificultad, que realmente hay una preferencia por uno de los dos, es que estamos reemplazando a una persona de la vida de ese padre o de esa madre. Hemos reemplazado a alguien que fue olvidado, a un excluido, a alguien que no fue agradecido. Y casi siempre se trata de una primera pareja. Una primera pareja que por definición pues fracasó y entró después el padre o la madre, ¿no? Y nosotros vamos a llevar todos los sentimientos de esa persona. Eso, nos sentimos muy seductor, seductora, juvenil, en general se trata de alguien joven, con sentimientos muy pasionales, tanto en la alegría como en la desesperación. Y ese fracaso que vivió en la pareja se puede reproducir en nuestra vida en muchos aspectos. Uno de los aspectos, por ejemplo, es ir enamorándonos, desenamorándonos o ir enamorándonos y fracasando y repitiendo fracasos en la pareja. Igual que esa persona. Bert Hellinger llama a esas personas hijo de papá y hija de papá, hijo de mamá. Son personas que no acaban de desarrollarse como tal. El hombre enamorado de mamá es más femenino, está en la esfera de la madre, no ha recibido del padre lo que necesitaba recibir. La mujer que se identifica inconscientemente, involuntariamente, a la primera novia de papá, es muy masculina, está en la esfera de papá, muy seductora, pero no ha entrado en la esfera de la madre. Entonces, ambos son personas seductoras, pero que no provocan confianza, no provocan amor, provocan atracción. Porque para poder provocar amor, cariño, es necesario estar en la esfera propia. El hombre en la esfera del padre y la mujer en la esfera de la madre. Eso, lo que os digo, es el resultado de muchísimas observaciones. Observaciones totalmente fenomenológicas que Bert Hellinger
observó de un modo muy detallado, lo explicó muy bien, y que una vez que tenemos los ojos abiertos, entendemos inmediatamente lo que está pasando. Y que además se ve, se reconoce esas personas por su manera de vestir, de actuar. Y el desarrollo de sus vidas, donde no consiguen encontrar el centro, el éxito en el amor o un poco en todo lo que hacen. Y es muy curioso incluso si, por ejemplo, ese noviazgo duró 2 años, pues esta persona identificada a ese primer novio o primera novia, pues se dará cuenta que cada 2 años cambia de pareja. Hay una repetición muy profunda de la vivencia de esa primera pareja. ¿Y por qué? Eso pasa cuando fue excluida. Quiere decir, cuando no fue agradecida por el amor que dio, por lo que se vivió, cuando fue despechada o olvidada o relegada. Gracias a la separación, a que se fuera la madre o el padre, o sea, el otro progenitor entró en juego y nosotros pudimos nacer. Y entonces cuando alguien debe la vida a otra persona que no fue agradecida, siempre la reemplaza. Eso es una ley sistémica. Entonces podemos ver detrás de una infidelidad si lo que se refleja es que yo tengo preferencia para papá o para mamá y que estoy mostrando a una persona que aún necesita ser vista y liberada para yo poder vivir mi vida y dejar de seguir imitando a esa persona y a su fracaso. Entonces, para los que están en esa tesitura de sentir que prefieren uno de los dos padres y que se sienten como rivales con el otro progenitor, rival o despreciándolo, van a poder hacer el ejercicio que se llama dejar de ser el preferido o preferida de mamá o de papá. Está en la página web de la misma manera que los otros. Podéis parar la vídeo y retomarla después o hacer el ejercicio después. Vale. Eso de reemplazar una pareja anterior trae mucho sufrimiento. Porque por un lado, algo nos halaga mucho. Nuestro ego está muy halagado de ser el preferido de mamá o de papá. De ser siempre la persona que se hace notar. De ser muy seductor. Pero que esto no dura, que eso fracasa. Y que sentimos que lo reproducimos una y otra vez, sin entender por qué. Entonces, espero que con este ejercicio las cosas cambien. Pero precisamente hay algo con esto, con esa dinámica de reemplazar una pareja anterior, es que hay que renunciar a ser la preferida de papá o de mamá, o el preferido. Y allí es un gran ejercicio de humildad. Y nuestro ego no está siempre dispuesto a hacerlo. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a pasar a otro punto. Lo que encontramos en un trío, una infidelidad que permanece en el tiempo.
Si permanece en el tiempo, es que los tres están bien con esto. Sufren, de acuerdo, pero a la vez cada uno encuentra su beneficio secundario. Mirad, os explico. Cuando hay un trío, vamos a partir primero de una pareja y luego uno de los dos de la pareja tiene un amante. Entonces, en esa pareja, voy a describir el caso más general, más frecuente. Los dos no tienen una relación de pareja, sino una relación filial. Uno hace de padre, la otra hace de hija, aparentemente, y a nivel profundo es justo al revés. Ella hace de madre, él de hijo. O es al revés. Pero es importante saber que en esa relación donde se trata más de una relación de madre o padre a hijo o hija, a nivel aparente es algo y a nivel profundo es justo lo contrario. Y lo contrario es lo que se corresponde a la necesidad profunda de los dos, que les viene de su pasado, de sus relaciones con los padres, de intrincaciones. Pero lo profundo es lo contrario de lo que aparenta. Pero bien, de todas maneras, no tienen relación de igual a igual, tienen relación filial. Y como los dos necesitan esto para compensar algo de la infancia o por identificación a alguien anterior, los dos lo necesitan y los dos viven muy a gusto esto y pueden estar toda la vida. Sin embargo, uno de los dos, y a menudo es el hombre, tiene un amante en paralelo. El deseo sexual se desarrolla poco en una relación filial. Lógico, tenemos respeto a la persona o que parece que me relaciono como si fuera mi madre o que me relaciono como si fuera mi padre. Puede haber una cierta vida sexual, pero normalmente no muy completa. Y entonces, el de los dos que tiene más necesidad sexual suele ser el hombre, ¿eh? En el cerebro, el área sexual del hombre es 5 veces mayor que el área sexual de la mujer. Bien. Y entonces, la pareja se siente muy bien con esto, porque la otra persona, que en el fondo hace más de madre que de pareja, se siente como liberada de la necesidad de hacer de pareja. Y sigue necesitando a ese hombre como hijo y padre a la vez. Y ese hombre encuentra una relación de pareja externa a su matrimonio, en la que vive lo que es la relación de pareja, que tiene prohibido por algo anterior. Entonces la vive a escondidas, como secreto, medio oculto, y a la vez sigue teniendo con él a su madre y a su hija, los dos a la vez. Está muy bien. Los dos necesitan esto. Y la tercera persona, pues suele ser una persona, ahí vamos a decir que es una mujer, ya que el caso más general es un hombre que tiene una amante mujer, pero puede ser exactamente lo mismo al revés, una mujer que tiene un amante. Bien. El amante o la amante es una persona que reemplaza a una pareja anterior de uno de sus padres. Y está enamorada de uno de sus padres
y inconscientemente va a buscar a su padre en la pareja a la que va a amar, igual que la pareja anterior. ¿Cuál es la definición de su padre? Pues que ya está casado, que ya tiene pareja. Entonces, esa mujer o ese amante solo se puede enamorar de alguien casado, porque así responde a su identificación inconsciente con la pareja anterior de uno de los padres. Y esa amante tiene una vida difícil, porque hay una parte de ella que quiere tener una pareja normal, entre comillas, crear un hogar oficial, pero en los hechos solo le atraen los casados. Y la prueba está allí, es que sí deciden entre los dos amantes. Él se divorcia para estar libre con la amante, desaparece la atracción entre los dos, desaparece. Está abocado al fracaso esa pareja, porque responde a lo que inconscientemente necesita. Entonces, solamente si el amante hace todo un trabajo de liberación de la intrincación, de la representación con la pareja anterior de los padres, podrá liberarse, verá que de repente ya no le interesa ese hombre y va a poder empezar a aspirar a un amor corriente, no oculto, menos pasional. Y en la pareja, en esos dos, en ese matrimonio, que en el fondo los dos saben que hay un amante. Y saben también que si se va el amante, en general, esa pareja empeora. Entonces allí también hay todo un trabajo primero de rendición, de aceptar que su vida es así, su destino es ese, pero también de trabajo de tomar a sus padres. Porque si buscan en su pareja un padre o un hijo, y viceversa, madre o hija, es que no han tomado a sus padres. Claro. Por lo que sea. No han podido tomar, no pudieron tomar a sus padres. Y siguen siendo fieles, imitando a sus padres, haciendo esa vida de trío. Entonces allí podemos ver que no hay culpas en lo que se produce, que es necesario que sea así. Necesario hasta que uno de ellos empiece a crecer, a liberarse de lo que está imitando y empezar a vivir su propia vida. Entonces aquí os propongo un ejercicio más que de sanación, de diagnóstico. Un ejercicio que también vais a encontrar en la página web, que se llama el trío. ¿Vale? Y entonces os explico. En ese ejercicio vais a poner en presencia todas las personas. Quiere decir, la pareja, las parejas que tenéis, o el amante y los dos del matrimonio. O a veces puede ser un cuatro, ¿no? Vale. Bien. Y simplemente os vais a colocar en cada uno de ellos para empezar a sentir, a tomar conciencia de la realidad que estáis viviendo. ¿Quién mira a quién y de qué manera? Quiere decir, como padre, como hijo, como amante, como pareja, de igual a igual como pareja. Uno se siente más grande que este otro, hace de padre o madre.
uno se siente más pequeño que este. Está haciendo de hijo o de hija. Y a la vez se siente igual que la otra. Aquí está la pareja de amantes. Tomar conciencia. Allí es lo único, lo más importante que podéis hacer. Empezar a tomar conciencia. Para saber después, ya vais a poder ver cuál es el camino que necesitáis limpiar. ¿Vale? Entonces, de nuevo podéis parar la vídeo y retomarla después. Y ahora os voy a hablar de la infidelidad más común, que es, o sea, de la que vemos en constelación. La más común en constelación, que es una mujer que viene muy apenada, desesperada, desolada, porque su marido o su pareja tiene un amante, es infiel. Entonces, ahí es muy interesante descubrir lo que realmente hay. Hasta ahora siempre ha sido así. La mujer víctima de una infidelidad ha provocado la infidelidad. Y mirad lo que vemos gracias a la constelación. Vemos que esa mujer hace tiempo que ha dejado de mirar a su marido y que está atrapada por un muerto. Tiene la mirada al suelo, atraída por un muerto. Que sepamos o no quién es, no importa. Pero esa mujer puede darse cuenta que hace tiempo ya que su marido le aburre, que ya el sexo con él no le interesa, que ya está en otras cosas. Y no en la vida común, en el compartir común. Y observamos que el marido que la quiere, o sea, que entre los dos hay amor, pero la mujer ha dejado de estar presente. Está en el pasado, está con ese muerto, está como en otro lugar. Y vemos que el hombre espera mucho tiempo. Y luego en un momento dado, en general es como una estrategia para despertar a su mujer, se va a ligar con otra mujer viva, que está en la vida, que tiene sexo y que vive. Y a la vez que se une a esa mujer, sigue mirando a su mujer. A la vez que tiene un amante, sigue mirando a su mujer. Y si la mujer no despierta, pues en general no consigue enamorarse de la nueva. Va a buscar otra y otra. Pero sigue atento al movimiento de su mujer. Si la mujer despierta, se da cuenta que tiene un amante y empieza ya a sufrir, a tener celos, el hombre abandona la otra. O sea, sigue amando a su mujer. Lo mismo que la mujer le sigue amando. Pero en general aquí viene el drama. Que la mujer no se pone en el adulto. Va a una crisis infantil de reproche. Sobre todo porque profundamente sabe que es responsable. Y cuanto más sabe que es responsable de la infidelidad, más se enfada contra el marido. Quiere decir, proyecta su enfado contra sí mismo, contra el marido. Y en las constelaciones podemos ver cómo el hombre ya no sabe qué hacer, porque el hombre lo que quería era despertar a la mujer y volver con ella, y ella no lo permite. Entonces allí hace falta un gran trabajo de humildad
y de escuchar del otro. La mujer poder asumir todo el tiempo que se ha alejado de su marido. Asumirlo. Eso exige un gran esfuerzo de humildad. Asumir su responsabilidad. Y el hombre reconocer que no supo esperar más. Y que en vez de comunicárselo a su mujer, inconscientemente tuvo esta estrategia de querer despertarla con un ligue, con un amante, sabiendo que esto también haría daño a la mujer. Entonces hay un gran trabajo de purificación de los dos, de crecimiento de los dos. Y frente a eso, Bergelinger dice, os permitís cada uno el pecado que cada uno ha hecho, sabiendo que los dos están implicados y que a partir de ahora podéis volver a empezar. A partir de ahora sois un nuevo hombre y una nueva mujer. Podéis decidir volver a empezar, mirando solamente hacia adelante, decidiendo no volver a mencionar nunca nada del pasado y asumiendo cada uno su parte de responsabilidad. Es grande, es fuerte, da mucha fuerza y mucha bendición. O sea, esa pareja que vuelve a empezar en esos términos muy adultos, que ha superado todas sus crisis emocionales infantiles, va a recibir mucho apoyo de todos los ancestros y de su holograma, mucho apoyo. Entonces allí os invito a hacer el ejercicio que se llama infidelidad y tiene dos aspectos. Uno, para el que ha sido la víctima de la infidelidad y otro para el que ha tenido un amante, ¿vale? Entonces, de nuevo, podéis parar el vídeo e ir a encontrarlo en la página web. Muy bien. Bueno, creo que para hoy hemos tocado muchos puntos muy importantes sobre la infidelidad, sobre, en el fondo, la relación de pareja, su grandeza y su dificultad. Entonces ahora os propongo para terminar una meditación. Podemos cerrar los ojos o no, según cada uno como lo ve mejor. Hacemos una expiración larga y profunda. Y seguimos respirando desde el corazón. Como si tuviéramos los pulmones en el corazón. Esperamos un poco hasta sentir una sonrisa interna que se expande por todo nuestro ser. Y ahora veo a mis padres.
mis padres del momento de la concepción. Los que me dieron la vida. Y respirando desde el corazón, lo único que considero es ese hombre, esa mujer que me transmitieron la vida. Y únicamente por eso son mis padres. Los honro a los dos a la vez. Y los abrazo. Y estoy lleno de gratitud hacia la vida, hacia ellos, por haberme transmitido la vida. Y ahora siento que crezco, que apoyada en ellos, me giro mirando la vida. Y la vida me llama. La vida me pide que lo suelte, que me separe de ellos. La vida me pide que avance sola o solo. Siento mucha culpa. Pero voy creciendo y dejando la culpa atrás. La culpa solo pertenece a los niños. Yo ya soy adulto o adulta. Siento la soledad. Siento la fuerza de mi autonomía. Y siento la protección de mis padres detrás. Pero no los miro. Ahora asumo mi vida. Yo solo, yo sola. Yo solo puedo. Yo sola puedo. Siento la sonrisa y el orgullo de mis padres al ver a este hijo capaz de enfrentarse a la vida y asumirla. Y avanzo. Y veo que me cruzo con mucha gente. Muchos niños y niñas. Y algunos adultos. Pocos. Y de repente veo a un adulto o una adulta hacia quien siento mucha atracción. Atracción que poco a poco se transforma en amor. Y los dos unimos nuestra autonomía.
y nos ponemos al servicio de un proyecto de pareja. Los dos como adultos. Agradeciendo el pasado. Y confiando en nuestro amor. Muy bien. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya servido. Me despido.